Esta es una introducción a la astrología que tiene como objetivo encarar a proveerle sistemáticamente, clase tras clase, de los ladrillos básicos para que se pueda comprender con claridad cuáles son las herramientas disponibles para la descripción psicológica del carácter de una persona por medio de la astrología. Punto. En el origen, nosotros no somos capaces de entender que hace más de 3.000 o 4.000 años atrás existía esta forma de poder leer el carácter de una persona y junto con su carácter el destino por medio de la astrología. Diríamos que el nombre correcto que debería tener esta enseñanza es psicología antigua de la personalidad. Para esto yo voy a ir introduciendo clase tras clase la explicación de la función y de la característica que tiene cada uno de los elementos de una carta natal para que se pueda luego realizar el análisis completo de los rasgos de carácter y de las tendencias y más adelante de la predicción del destino. Cuando nosotros le preguntamos a alguien de qué signo es, la persona responde de Leo, de Acuario, de Capricornio. Y en realidad lo único que estamos describiendo cuando decimos esto es la posición del Sol en el momento de nacer. Primero se debe entender que el Sol no tiene signo propio. Ningún planeta tiene su propio signo. Sencillamente son, digamos, filtros, los planetas, incluido el Sol, lo podemos considerar como filtros que a medida que avanzan por delante de la energía de las constelaciones de estrellas llamadas Capricornio, Acuario, Piscis, Tauro, reciben esa energía y la transmiten. Por lo que cuando estamos hablando de que alguien nació en Tauro, en realidad quiere decir que el Sol, aparentemente el Sol, ya que no es el que se mueve sino la Tierra, pero nosotros astrológicamente, como miramos el universo desde la Tierra, podemos decir que el Sol está pasando por delante de la energía de las constelaciones de estrellas llamada Tauro, y por lo tanto filtra esa energía y se la transmite al carácter de la persona que ha nacido en ese momento. Debemos entender que cuando diagnostico el carácter de una persona y hablo de su signo solar, la analogía con la psicología hace referencia a el yo de la persona. Quiero decir con esto que solamente estoy describiendo de toda la personalidad alrededor del 10 al 15% de quién es alguien. El yo de una persona es la parte que corresponde a su voluntad, a lo que quiere ser. Y es bueno entender que el querer ser necesita de otra cantidad de elementos que la personalidad provee para permitir que esa manifestación se pueda concretar de algún modo o en algún espacio o con alguna característica. Por esto debemos entender que no es solamente lo que quiero ser lo que me permite manifestarme en la vida concreta, sino que debo complementar el querer ser con otros interrogantes, que son los siguientes. ¿Cuál es el carácter volitivo de esa persona? El yo. ¿Cuál es su escala de valores? Y acá introduce otros rasgos distintos a lo que yo quiero. Quiero decir con esto que para manifestar quién quiero ser, sencillamente yo tengo que recurrir a evaluar cuál es mi escala de valores, de lo que me importa, de lo que no me importa, material, espiritual, psicológico, personalidad, éxito, dinero, lo que yo quiero. Esa es mi escala de valores. Mi yo va a dejarse guiar por mi escala de valores. Y entonces el querer ser se va a orientar buscando esa escala de valores. Pero no es lo único que está presente en el diagnóstico de una personalidad. ¿Qué otras cosas están en juego? Por ejemplo, mi forma de pensar, mi forma de razonar, mi lógica para salir a buscar lo que mi escala de valores me pide para manifestarme. Bien.
Otro aspecto a tener en cuenta, por ejemplo, es qué tipo de energía manejo yo para que mi manifestación se materialice en algo concreto. Y no es solamente eso lo que está en juego en la descripción de la personalidad, sino también cuál es mi escala de lo correcto y lo incorrecto. Quiero decir, también hay unas reglas morales, lo que yo debo ser, en psicología se lo conoce como super yo, que implica hasta dónde o cómo yo puedo o no salir a buscar lo que quiero. De algún modo a esto lo llamaríamos el criterio de lo moral, socialmente hablando. Otro aspecto que también debo tener en cuenta es en qué modo de expresión yo me siento capaz, seguro, optimista y confiado. ¿Se imaginan que cuando evalúo cada uno de estos elementos que está presente en una carta astrológica, recién ahí estoy en condiciones de entender cómo va a actuar una persona y qué cosas puede decir, hacer o desear cuando sumo todo esto? A veces es bueno el ejemplo, cuando digo que voy a hacer una tortilla de papa, obviamente la tortilla de papa no está compuesta solo de papa, requiere de un montón de elementos que hace a todas las variaciones. De algún modo este es un simple ejemplo para que podamos empezar a entender que cuando digo que yo soy de tal signo, solo estoy describiendo una parte de mí, pero no estoy describiendo todo lo otro que hace que esa parte de mí, mi voluntad, encuentre un campo de manifestación, una forma de manifestación que sea acorde con mi deseo. Cada una de estas clases que yo voy a ir proveyendo va a ir a ustedes ofreciéndoles la oportunidad de comprender todos los elementos que están en juego en una carta natal: escala de valores, campo de las emociones, voluntad, lo que es correcto e incorrecto, mi confianza y mi sabiduría, cuál es mi lógica de pensamiento. Y en la sumatoria de todos estos elementos estaremos en condiciones de describir sin ningún inconveniente cómo es la personalidad de alguien. Y cuando podemos describir su personalidad, estaremos en condiciones a partir de eso de poder definir cuál es el camino destinal que está disponible para esa persona, o sea, la predicción en tiempo futuro de aquello que la persona tiene para poder concretar su deseo de ser. Hasta la próxima clase.